Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Hermanos míos, nos encontramos avanzando a través de la epístola a los Efesios en la serie que hemos titulado Una iglesia para la alabanza de su gloria. Recuerden, mis amados hermanos, nuestra intención aquí es que salgamos solamente un poquito del concepto individual del discipulado y que podamos observar un concepto un poco más corporativo. Pablo se está dirigiendo aquí a la iglesia en general, a la iglesia en cada una de sus expresiones, digámoslo así. Cada una de las partes que la componen, a ellos se dirige el apóstol. El apóstol está interesado, comprometido con que la iglesia pueda comprender cómo debe ver el mundo, cómo debe comprender el lugar que ocupa en el mundo y cómo debe vivir la vida cristiana para la gloria de Dios. El apóstol quiere que usted y yo, hermanos, por la gracia de Dios, podamos asimilar que el cristianismo es más, mucho más que un mero asunto de formación, sino que podamos entender que debe incluir convicción. No quiero decir con esto, mis amados hermanos, que la formación no es necesaria. Tenemos que ser formados, tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Sin embargo, es importante que comprendamos, mis amados hermanos, que la formación es inútil si no va acompañada de convicción de corazón. No obstante, por esa misma razón, el apóstol es consciente de que esto solamente es posible con un corazón despierto, un corazón iluminado por el Espíritu Santo, un corazón espiritualmente consciente y asombrado por la hermosura y la maravilla del Evangelio. El Evangelio que es la obra real, palpable, visible de Dios en medio de su pueblo. Y por eso fue que pudimos observar la emotiva descripción, capítulo 1, que vimos. Es por eso, mis amados hermanos, que el apóstol pide en oración al Padre que conceda por el Espíritu Santo un mayor entendimiento, una mayor capacidad de aplicar ese entendimiento, de ponerlo por obra, que podamos entender la voluntad de Dios, que podamos entender todavía aún más la voluntad de Dios, que podamos apreciar todavía aún más las bondades del Evangelio. Por eso oró, hermanos, gracias, varón, porque podamos ser conscientes de la vocación a la cual hemos sido llamados, la esperanza de esa vocación, que podamos ser conscientes de la grandeza, de la herencia en los santos y que sobre todas las cosas podamos ser conscientes de la supereminente grandeza de su poder. Por eso oró el apóstol. Y en esta porción, mis amados hermanos, el apóstol nos va a mostrar cómo por medio de ese poder hay nueva vida en Cristo y lo que significa esa nueva vida en Cristo. Por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana, el significado de la vida en Cristo. Y vamos a observar, mis amados hermanos, cómo la nueva vida en Cristo moldea nuestra cosmovisión. Debe moldear la manera, debe dirigir la manera en la que vemos el mundo.
en la que vivimos en el mundo. La pregunta que nos podemos hacer, hermanos, es ¿cómo el cristiano, cómo la iglesia puede comprender este significado? Y la respuesta la encontramos en los versículos del 2 al 10, porque Pablo nos va a invitar a ver a todos, mis amados hermanos, la obra de Dios. ¿Cómo? Haciendo un contraste, comparando nuestra situación previa a Cristo con nuestra situación con Cristo, o nuestra situación en Cristo. Y por eso es mi intención, hermanos, que veamos 3 puntos esta mañana. El primer énfasis que hace el apóstol, la situación sin Cristo. El segundo punto, las características de la condición sin Cristo. Todo eso lo describe el apóstol. Y en tercer lugar, específicamente los versos 4 al 10, veremos nuestra situación en Cristo. Todo esto para que podamos palpar en asombro cuál debe ser nuestra cosmovisión y cómo debemos ver la vida en Él. Veamos sin mayor preámbulo, hermano, la situación sin Cristo. Quiero que noten, hermanos, que la obra de Dios en medio de su pueblo debe resaltar ante nuestros ojos. Cuando nosotros consideramos la obra de Dios o las circunstancias en las que nos encontrábamos previamente a las obras o a la obra de Dios, el evangelio brilla más cuando vemos entonces la obra de Dios. Mientras más conscientes somos de nuestra condición como pecadores, mientras más conscientes somos de lo devastador que es el pecado y las terribles consecuencias del mismo, más brilla la gracia de Dios en nuestras vidas. La primera parte del versículo 1 nos dice específicamente cuál es la situación de todos los seres humanos sin Cristo. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Puede que usted vea cursivas en algunas versiones. En algunas versiones puede que no salga la porción que dice, Él os dio vida a vosotros. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, es, mírense, ustedes estaban muertos. Es lo que quiere que el apóstol vea. Lo que quiere el apóstol que veamos. Que estábamos muertos. Recuerde que hasta ahora Pablo solamente ha estado alabando la obra de Dios en medio de su iglesia. Él está diciéndole al pueblo, mírense. Algo que de repente debemos hacer con más regularidad. Mirarnos, ver de dónde estábamos, de dónde nos sacó el Señor y dónde estamos. Consideren las bendiciones que han recibido en Cristo Jesús, especialmente debido a la condición en la que se encontraban. Las palabras del apóstol aquí describen la realidad espiritual de todo ser humano. La realidad universal de la muerte espiritual. Era la condición del pasado de los efesios y de todas las demás iglesias circundantes, y era la condición pasada de todos los creyentes. Pero como vimos en los primeros versículos, el Padre los eligió, el Hijo los redimió y el Espíritu Santo los selló. Pero su realidad espiritual antes de todo esto era muerte en sus delitos
y pecados. Y mis amados hermanos, quiero que entendamos que los muertos son incapaces de reconocer las cosas espirituales y mucho menos apreciarlas. Primera de Corintios 2:14 nos recuerda, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa, hermanos? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo que está diciendo Pablo aquí, mis amados hermanos, es que el hombre natural está espiritualmente muerto. Y en esas circunstancias, no lo dude, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. El hombre está espiritualmente muerto. ¿Y cuál es la causa de la muerte? Lo vemos en la segunda parte del versículo 1, ¿cierto? Estaban como, hermanos, muertos ¿en qué? En sus delitos y pecados. Ahora, hermanos, esa palabra delito y pecado pueden verse muy similares. Algunos teólogos inclusive consideran que Pablo está refiriéndose a lo mismo. Pero, hermanos, estas dos palabras nos están contando, nos explican la grande extensión de las consecuencias de la naturaleza caída del hombre. Porque estamos hablando de la naturaleza caída. Recuerden, el mismo versículo 3 que leímos nos dice que por naturaleza éramos hijos de ira. Los delitos a los que aquí se refieren son faltas o desviaciones de un código o ley claramente conocidos. Es una desviación de una senda correcta. Cuando usted le dicen que cometió un delito, es porque violó alguna ley. Y en el caso del pecado, el pecado tiende, o el término ahí traducido pecado, tiende a indicarnos errar el blanco, fallar a la meta, siendo la meta, mis amados hermanos, la gloria de Dios. De modo que nuestras inclinaciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras que no tienen en consideración la obra de Dios, erran, la gloria de Dios, mejor dicho, erran el blanco y por consiguiente son pecaminosas. Y es importante, hermanos, que notemos que tanto las desviaciones de la senda o del camino correcto, los delitos y los pecados son determinados por Dios, no por usted ni por mí. Él es la referencia de qué es delito y Él es la referencia de qué es pecado. Por eso Romanos 6:23 puede decir que la paga del pecado es muerte. Y debemos comprender, mis amados hermanos, que el término muerte es definitivo. Un muerto, mis amados hermanos, no puede hacer nada para cambiar su circunstancia. Y la muerte espiritual, mis amados hermanos, es lo mismo. La muerte espiritual es separación condenatoria de Dios. Y los que están espiritualmente muertos no pueden hacer nada tampoco para revertir dicha situación. Note lo que dice conmigo Isaías 59, capítulo 2. Isaías 59, 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué cosa? División entre ¿quiénes? Ustedes y su Dios. Y vuestros pecados han hecho ¿qué cosa? Ocultar de nosotros o de ustedes su rostro para no oír. ¿Ok? El pecado es muerte espiritual.
Y esa es la imagen, mis amados hermanos, que el apóstol quiere pintarnos aquí. Y es precisamente por eso que son, digámoslo, por lo menos problemáticas algunas de las ilustraciones que utilizamos a veces para describir la situación espiritual del hombre. Algunos nos dicen que el hombre es como un enfermo terminal, que si no decide tomarse la medicina o hacerse el tratamiento, morirá. Pero mi respuesta, mis amados hermanos, eso no es lo que dice el apóstol. Aquí no hay un enfermo terminal, aquí hay un muerto. Alguien que no puede decidir ni tomar la medicina ni hacerse ningún tratamiento. Cuando vemos las películas y las series de emergencia y vemos a las personas que se les detuvo el corazón, no la vemos decir en la camilla, pásenme la máquina del electroshock para tirarme una carga de 200. Todas estas acciones las están haciendo personas externas a la persona en la camilla. Otra ilustración que a veces se utiliza es la famosa ilustración del hombre ahogándose en la playa y que está a merced a que alguien le arroje el salvavidas y él solamente tiene que atrapar el salvavidas para salvarse. Pero eso no es lo que está describiendo el apóstol. Ese hombre está muerto, ese hombre está ahogado en el océano de sus delitos y pecados. Y los muertos no pueden atrapar ningún salvavidas, mis amados hermanos. La condición previa a Dios, si queremos entenderla, es de absoluta y certera muerte y condenación. Ahora, mis amados hermanos, no nos confundamos. Hay diversos niveles de corrupción. Hay diversos niveles de decadencia y pecado. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. No todos los hombres son igualmente perversos, no todos los hombres son igualmente corruptos. Quiero que sepan que el muerto espiritualmente es capaz de hacer obras, capaz de hacer obras inclusive buenas. Eso es lo que enseña la Escritura. Y por eso para algunos es difícil decirle a alguien que es pecador, porque él dice, yo soy buena persona. Quiero que sepan, hermanos, tanto el creyente como el incrédulo son capaces de ayudar a las ancianas a cruzar la calle. Tanto el creyente como el incrédulo es capaz de donar sangre. Tanto el creyente como el incrédulo pueden donar a la 2030. Tanto el creyente como el incrédulo pueden salvar a alguien que se está ahogando. Sin embargo, la diferencia entre uno y otro es la motivación de sus obras. Dice la Escritura que todo lo que no se haga en fe es pecado. La motivación es la diferencia, mis amados hermanos. Si las cosas están siendo hechas para la gloria de Dios o para mi gloria personal. Acompáñeme a Lucas 6:33, por ejemplo. Dice Lucas 6:33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Note lo que continúa diciendo el Señor. Porque también los pecadores hacen precisamente lo mismo y no dejan de ser pecadores porque hagan el bien a los que le hacen el bien. Acompáñenme a Isaías 64:6, de modo que podamos comprender cuál es la diferencia entre las obras de uno y otros, porque quien define qué es delito y qué es pecado es Dios, no el hombre. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como aroma de pino, somos como suciedad, y todas nuestras justicias o todas nuestras
buenas obras o toda nuestra rectitud. ¿Es como pino, dice el Señor? No, dice que es como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esa es la condición del hombre, de todos los hombres, sin Cristo. Pablo quiere que usted y yo, hermanos, sepamos que la humanidad está muerta en sus delitos y pecados, y que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y mírense hoy, es lo que está diciendo Pablo. Miren lo que eran y miren lo que son hoy en Cristo Jesús. Pero hay más, mis amados hermanos. Noten las características de la muerte espiritual. Y quiero que notemos también cómo Pablo nos está poniendo aquí, digámoslo así, frente al espejo, para que podamos comprender nuestra naturaleza, lo profundo de la depravación humana. De modo, lo digo de nuevo, hermanos, que la gracia de Dios pueda brillar con aún más esplendor. Lo hace, mis amados hermanos, quiero que lo entiendan bien, porque la gracia de Dios informa cómo usted y yo vemos el mundo, y no solamente cómo vemos el mundo, sino cómo nos relacionamos con los demás. La próxima semana, con el favor de Dios, vamos a hablar del asunto de la unidad. Y permítanme decirles, hermanos, si la gracia de Dios no brilla en medio de su pueblo, es imposible comprender la unidad espiritual. Es por eso que Pablo hace tanto énfasis en el contraste entre lo que éramos y lo que somos en Cristo. Porque afecta cómo veo el mundo. Y no solamente afecta cómo veo el mundo, sino que afecta cómo me relaciono con mis hermanos y hermanas y afecta cómo me relaciono con el mundo en general. Ese es el asunto medular en el capítulo 2. Noten las características de la muerte espiritual. La vemos en los versículos 2 y 3. Dice, estábamos muertos, ¿en qué cosa? En nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ve la universalidad. Pablo no se excluye de ahí. Él dice todos ustedes, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que todos los demás. ¿Cuál es la primera característica de la muerte espiritual, mis amados hermanos? Los espiritualmente muertos siguen la corriente de este mundo. El versículo 2 nos dice que aquellos que están muertos en delitos y pecados siguen la corriente del mundo. Y el versículo 3 nos dice por qué lo hacen. Porque es su naturaleza, por eso lo hacen. Los muertos espirituales, mis amados hermanos, no son pecadores porque pecan, sino todo lo contrario, pecan porque son pecadores. Es su naturaleza lo que los mueve, es su naturaleza lo que controla su cosmovisión. Lo sabemos, hermanos, porque si el Señor nos salvó, tuvo que cambiar nuestra manera de ver el mundo. La característica, mis amados hermanos, natural de dicha naturaleza es el rechazo
de la voluntad de Dios. No solamente el rechazo de la voluntad de Dios, sino también la desobediencia a la voluntad de Dios. ¿No fue eso lo que pasó en el huerto? Le dijeron a Adán y Eva, de todos los árboles que están ahí, pueden comer, menos de ese. ¿Y qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Comieron de ese, del que le dijeron que no debían comer. Y mis amados hermanos, la corriente del mundo es simple y sencillamente una referencia al sistema corrupto, pecaminoso del mundo. Y lo que nos está diciendo el apóstol es que muertos espiritualmente vivíamos alineados, vivíamos en armonía, vivíamos de común acuerdo con todo lo que el mundo ofrece. Y no, hermano, quiero hacer una aclaración. No estábamos poseídos por Satanás. Ahí dice, conforme al príncipe del mundo, queriendo decir, de acuerdo con el espíritu del mundo. Satanás no es omnipresente, hermano. Él no puede poseer a todo el mundo. Los demonios tampoco. ¿Me están escuchando, hermano? De modo que no podemos echarle la culpa a los demonios de nuestro amor por el mundo. Eso sí, los demonios nos influencian. Satanás nos influencia para que queramos más al mundo. Eso es lo que hace. Eso no fue lo que hizo Satanás con Eva. No, Eva, no vas a morir. Es que Dios tiene celos de que seas como Él. Eso es lo que hace Satanás. La realidad es que el muerto espiritualmente, por su propia voluntad, está de acuerdo con la corriente del mundo. Acompáñenme a Salmos 17:14, por ejemplo. Dice el salmista, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres, ¿quiénes? Mundanos, cuya porción la tienen, ¿dónde? Cuya riqueza, cuya felicidad la tienen, ¿dónde, hermanos? En esta vida. Pero noten algo, cuyo vientre está lleno de ¿qué cosa? De tu tesoro. ¿El tesoro de quién? De ellos. No, del tesoro de Dios. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Aman el mundo, aman todo lo que Dios da, pero no aman a Dios. Se aman más ellos mismos y sus circunstancias, es lo que está diciendo el texto aquí. Y quiero que podamos contrastar, hermanos, porque los nacidos de Dios, los que han recibido vida en Cristo, no siguen la corriente del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol nos exhorta, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gálatas 1:4 habla del cambio de nuestras circunstancias, hermanos. Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de ¿qué, hermanos? El presente siglo malo, para librarnos de la corriente del mundo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Santiago capítulo 4, versículo 4 nos advierte, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye automáticamente, hermanos, enemigo de Dios. El muerto espiritualmente sigue la corriente del mundo. El vivo espiritualmente no sigue la corriente del mundo. Dice Primera de Juan capítulo 2,
Versículo 15, advierte el apóstol, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mis amados hermanos, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que en nuestro pecado, usted y yo seguíamos la corriente de este mundo y lo hacíamos voluntariamente y lo hacíamos con gusto, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa es la primera característica del muerto espiritualmente. La segunda característica la vemos en el versículo 3, porque nos muestra la cosmovisión del muerto espiritualmente. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos, de nuevo lo ve ahí, universalmente todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y quiero hacer la pausa, hermano. Ven el orden progresivo que Pablo está utilizando desde el versículo 1, 2 y 3. Estábamos, anduvieron. Todo es término pasado. Eso de que yo soy cristiano, ¿cómo es que lo decimos? Separado, apartado y todo lo demás. Ya he hecho la explicación de esto, hermano. Eso significa que está muerto. ¿Ok? Porque lo vamos a leer en un momentito, ¿verdad? Fuimos hechos nuevas criaturas. Entonces, podemos contrastar, hermanos, cómo vivían los muertos espiritualmente y cómo viven los que son vivos o están vivos espiritualmente. Y dice, en otro tiempo vivíamos o vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todo el mundo. Una de las ironías más grandes de la vida, mis amados hermanos, es el hecho de que lo que algunas personas consideran libertad realmente es esclavitud. Esclavitud a sus deseos, esclavitud a sus emociones, a sus sentimientos. Es común hoy, aún entre personas que decimos ser creyentes, escuchar cosas como, haz lo que te dice tu corazón, que tus sentimientos te guíen. Y algunas personas ven, oh, qué profundo. Que mis sentimientos me guíen a la luz verdadera. Escuchamos, haz aquello que te haga feliz. Y alguien dirá, pero si me hace feliz, ¿por qué no lo puedo hacer? Por eso a veces cuando converso con mis hijos, la primera pregunta que hacen es, ¿y qué tiene de malo? O, si a mí me gusta. Porque para algunos, la referencia de bueno o malo es si me gusta, si me hace sentir bien o si me hace feliz. Esa es la cosmovisión del muerto espiritualmente, mis amados hermanos. Esa es la cosmovisión caída. Algunos vemos el mundo conforme a nuestras emociones y sentimientos, lo que nos gusta o lo que no nos gusta, con el supuesto eslogan ese de vive y deja vivir. Pero hermanos, esa es la cosmovisión caída. Porque los que son vivos espiritualmente ven el mundo no a través de sus emociones, lo ven a través de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que sujeta las emociones, sentimientos y nuestra felicidad, mis amados hermanos. Porque ¿saben cuál es la porción del que es vivo espiritualmente? Dios. Salmo 73, 26 nos recuerda, mi carne y mi corazón desfallecen,
mas la roca de mi corazón y mi porción. ¿Es quién? Dios, para siempre. Y permítame decirle, hermano, si Dios, si Jehová no es su porción, lo más probable es que usted esté espiritualmente muerto. Pablo nos está haciendo una imagen vívida del antes y después, para que usted pueda decir gloria a Dios. Porque usted y yo podemos sentarnos medio fariseicamente y decir desde aquí, sí, así está el vecino, así está mi tía, así está mi prima. Pero la realidad es que usted estaba así también. Así estaba yo y así estaban todos ustedes aquí. Por eso era necesario el versículo 4. Y me encanta la manera en que Pablo lo pone. Dice, pero Dios. Todo esto era una realidad, pero Dios. Todo esto era mi situación, pero Dios. Estaba sin esperanza en el mundo, pero Dios nos lleva a lo que es nuestra situación en Cristo, ¿cierto? Dios, dice el versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Lo ven ahí? El Señor es rico en misericordia, rico en amor también. Y miren lo que dice el versículo. Aún estando nosotros como hermanos, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Tiene que ser por gracia, hermano, porque estaba muerto y usted no podía hacer nada para revertir esa situación. El que estaba muerto tenía que vivir por la voz vivificadora de Dios. Eso es lo que nos recuerda la historia de Lázaro. Esa es la evidencia del poder de Dios. Usted y yo éramos como Lázaro. Y recuerden lo que leímos la semana pasada, aquellos que estábamos muertos, somos testigos de la supereminente grandeza del poder de Dios que trae vida a los muertos. La gente pensó que Jesús llegó tarde a donde Lázaro porque era descuidado. Pero ya les he dicho, hermano, Dios no hace nada por capricho. Intencionalmente llegó tarde. ¿Por qué? Porque Él quería mostrarles a todos que Él era la resurrección y la vida. Si Él hubiera llegado cuando Lázaro estaba agonizando y lo sana, no hubieran visto la resurrección y la vida. Pero cuando el Señor dijo, quiten la piedra, la gente estaba como, güey, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Tiene 4 días de muerto ese señor, no sé cuántos días tenía, discúlpeme, hermano. Y dicen, hiede ya. Ya estaba putrefacto el cadáver, hermano, y así estábamos usted y yo, putrefactos en nuestros delitos y pecados, hasta que oyeron la voz en su nombre diciendo, ven fuera. Y los que oyen la voz nacen a nueva vida en Cristo. Y no solamente nos resucitó, dice el apóstol, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente nos dio vida, sino que nos dio herencia, prominencia por adopción en Cristo Jesús. Y dice por qué, hermanos, para hacer despliegue de la abundante riqueza de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús.
La clave de toda la vida de la iglesia, mis amados hermanos, no es cuántas Biblias de estudio usted tiene en la casa. No es qué tanta ropa dominguera tiene usted en su casa. La clave que dio origen a la poderosa y gloriosa iglesia de Dios, lo que mueve a la iglesia de Dios, es la gracia de Dios. Es por gracia, hermanos. Y permítanme decirlo de nuevo, no por obras, para que nadie pueda decir, como yo hice esto, entonces Dios hizo lo otro. Pablo se lo recuerda a los romanos en el capítulo 11 de la epístola, versículo 5, diciéndole, si es por gracia, no puede ser por obra. Porque en el momento que hay obras, ya no es gracia. Y si es gracia, ya no hay obras. Ese es el punto, mis amados hermanos. Usted y yo no añadimos un ápice, un tercio a nuestra salvación. Es un don de Dios. Lo dice el famoso verso, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Lo ve ahí, mi amado hermano. Es un don de Dios. Esa es la diferencia en que usted esté vivo y no muerto. La gracia de Dios. Si usáramos la aplicación de nuevo del hombre ahogándose, en todo caso sería el Señor frente al cuerpo ahogado, soplando vida nueva en ese pulmón. Eso es lo que el Señor ha hecho por gracia. Quiero que noten lo que dice el último verso, que creo que es la clave con la que quiero cerrar en esta mañana. Porque somos, ¿qué cosa, hermanos? Hechura suya, creados en Cristo Jesús. Indica, hermano, que somos en Cristo Jesús nuevas criaturas. Y noten, no solamente son nuevas criaturas, sino que fueron creados con propósito para buenas obras. Pero, ¿es un propósito personal mío? No, tampoco es eso. Las buenas obras en las que usted anda en Cristo son obras que Dios preparó para que usted andara en ellas. Dando de nuevo, hermanos, testimonio de que el muerto espiritual vive para él, pero el vivo espiritualmente ya no vive para él, sino que vive para Dios. Por eso el apóstol decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es una realidad palpante y ahora vemos el mundo no con los ojos propios, no con los ojos del muerto, sino que vemos el mundo con ojos espirituales, con nuevos ojos. Y quiero que sepan, hermanos, no estamos hablando de que el Señor nos da lentes para que veamos mejor. El Señor nos da ojos nuevos. Esa es una de las esperanzas de gloria para los que somos miopes y usamos lentes. Cuando estemos en gloria tendremos ojos nuevos. Pero espiritualmente hablando, el creyente ve 20/20. Porque el Señor le dio ojos nuevos. En Cristo Jesús, hermanos, hay una nueva cosmovisión. Hay una nueva manera de ver el mundo. Y una nueva manera en que nos relacionamos con nuestros hermanos.
quiero que noten, hermanos, todo lo que usted y yo, todas las riquezas en gloria de las cuales somos partícipes en Cristo Jesús. Por eso Pablo habla de abundante riqueza, supereminente. Esta epístola es de abundancia, porque Dios es inmenso, hermanos. En la cruz de Cristo, en lugar de muerte, encontramos amor. En la cruz de Cristo, en lugar de condenación, encontramos misericordia. En la cruz de Cristo, en lugar de castigo eterno, encontramos gracia. Pero lo más importante, hermanos, junto con todas estas cosas, como ya les dije, encontraron ojos nuevos para ver el mundo y a los demás. Ya no vivimos conforme a lo que nuestras emociones nos dictan, sino que vivimos conforme a la palabra de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino como recibimos gracia, somos capaces de extender gracia. ¿Saben lo que dice el apóstol Juan? El que no ama a su hermano está en tinieblas. Y si no ama a su hermano y está en tinieblas, significa que está muerto. ¿Ok? Pero el que está vivo está en luz. Y si estamos vivos y estamos en luz, entonces amamos al prójimo. Aquellos que recibieron gracia, extienden gracia. Dice el apóstol, si de gracia recibiste, de gracia da. Todo cambia cuando tenemos los ojos nuevos, los ojos del Evangelio. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que su pueblo comprenda, hermanos. Y como ya les he dicho, estamos apurados a hacer la parte práctica de las epístolas. Tratamos de procrear unidad de toda clase de métodos artificiales, cuando la verdadera unidad, hermanos, se encuentra en el Evangelio de Cristo. No hay que esforzarse tanto por la unidad cuando comprendemos el Evangelio. No hay, como ya dije, capítulo 4, 5 ni 6, si no podemos entender la grandeza del Evangelio. Es mi oración, mis amados hermanos, al concluir, que mientras avanzamos en la epístola, podamos ser conscientes de que la nueva vida en Cristo significa un cambio integral en usted y en mí. En una manera drástica, en una manera radical. El cambio que hace Cristo en usted y en mí cuando nos da vida tiene que causar que los que nos conocían cuando estábamos muertos digan, ¿y este quién es? ¿Quién es usted? Pero muchas veces ese cambio no se ve. Por lo cual tenemos que examinarnos y preguntarnos. Y esta es la pregunta con la que quiero cerrar hoy. ¿Qué ven sus ojos en estos momentos? ¿Qué dirige lo que ve? ¿Andamos por nuestras emociones? ¿Andamos por nuestros sentimientos? ¿Vivimos en virtud de que si nos hace feliz personalmente a mí? ¿O si me gusta a mí? ¿De qué manera ve el mundo? ¿Cree que el mundo gira en torno a usted? Hay una persona que piensa que el mundo gira en torno a ellos. Lo más importante es lo que yo siento.
Aquí pueden haber 100 personas, pero lo más importante es lo que yo quiero. Y si no se hace lo que yo quiero, me pongo bravo y hacemos berrinche. Lo más importante es lo que se hace que me guste a mí. Y si todos los que estamos aquí no hacen lo que me gusta a mí, me pongo bravo. Porque la cosmovisión anterior es, todo es por mí y para mí. Si esa es su cosmovisión, si esa es la manera en que vemos el mundo, permítame exhortarle, venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Roguemos juntos porque el Señor nos dé ojos nuevos, ojos que vean conforme a Cristo, ojos que quieran dar en vez de recibir, vidas que quieran edificar a otros en vez de destruir. Esa es la diferencia, mis amados hermanos. No hay otra manera. Cristo es la única esperanza. Si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y si vivimos, recordemos que para Él vivimos. Y si morimos, recordemos que para Él morimos. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. Somos su cuerpo. Somos suyos para siempre. El Señor les bendiga ricamente, hermanos.